el área más sensible y más importante del organismo, ya que tenía que ver con todo lo que era candidatos, organizaciones políticas, cancelaciones, es decir, era, al igual que registro, la dirección más importante que tiene el Consejo, o que tenía el Consejo Nacional Electoral. Doctora, ¿esa área de partidos políticos actualmente sigue existiendo en Venezuela? ¿Y cuál era esa función de determinada de esa área? Ahorita como tú sabes que los comunistas... ¿Nos escucha? Los comunistas acostumbran a cambiar todo para ir destruyendo la identidad. No solo con cosas específicas como la bandera, el himno, el caballo, este tipo de cosas, sino que también en las instituciones. El Consejo Nacional Electoral, la dirección de partidos políticos ya no se llama así, sino que es una oficina general de asuntos políticos. El nombre ya cambió, aun cuando las funciones siguen siendo las mismas. Están escuchando ustedes a la doctora Ana Mercedes Díaz. Ella hace un contacto con nosotros en vivo desde la ciudad de Miami, en los Estados Unidos. Está aquí para comentarnos la situación político-electoral de Venezuela, que no es nada fácil. Eso parece algo peor que un rompecabezas, un puzzle. Y, doctora, cuéntenos, ¿el CNE ha funcionado de la misma manera antes de Chávez a hoy en día? No, fíjate una cosa, antes de este nuevo Consejo Supremo Electoral que se designó en el 2003, donde estuvo Carrasquero, Rodríguez y Bataglini, pues había decencia, había, como quien dice, profesionalismo, había técnicos electorales especializados en la materia, donde en cada área participaban de distintos partidos políticos, a fin de que, como decía Isidro Morales Paul, los diablos se cuidaran a los diablos. Uno de los principios elementales en materia electoral es la publicidad de los actos y la participación de quienes son protagonistas de los eventos electorales. ¿Quiénes son los protagonistas de un evento electoral? Los candidatos y los partidos políticos. De un tiempo para acá, ese protagonismo se ha eliminado totalmente y lo que existe es un CNE tramposo, virulento, que ni siquiera nos dejó ver, nos dejó hacer la auditoría integral para el 14 de abril, que esta es una de las cosas más importantes que la gente tiene que tomar en cuenta ahora que se está hablando para un nuevo llamado electoral para el 8 de diciembre. Las condiciones siguen siendo las mismas, un registro electoral podrido, la falta de 1,5 millones de huellas en el registro, un Consejo Nacional totalmente parcializado, es decir, que las condiciones electorales para el 8 de diciembre no han variado en nada. Pero lo peor aún, yo quería hacerte la siguiente acotación. Existe una ley que se llama la Ley de las Comunas. Esta ley le quita el presupuesto, las facultades y las competencias a las alcaldías. Es decir, queridos amigos, que independientemente de los espacios que se obtengan, estos espacios no van a servir para nada, porque sencillamente la ley de las comunas van a arrasar con esos espacios. Doctora, esa explicación me parece muy bien y muy oportuna para la pregunta que tengo que hacerle. Si la Mesa de Unidad Democrática, que es el principal bloque opositor en Venezuela, por no decir la oposición oficial, aunque existen otras oposiciones más pequeñas, sabe esto, ¿por qué llama entonces a elecciones? Y no a luchar contra la ley de comunas. Mira, tú lo has dicho muy bien. La MUD es la oposición oficial. Yo la llamo la oposición del régimen, la oposición que le pertenece al régimen, la oposición que negocia, la oposición que cohabita. No quiero decir con esto que las personas que votan están dentro de esa oposición. Ojo, hay que diferenciar la cúpula, la MUD, los dirigentes de los venezolanos de a pie que han tenido buena fe y que como buenos demócratas han creído en el voto como el medio de salir de este sistema. Ahora, ¿qué pasa con la MUD? Mira, definitivamente, nos guste o no, algo tiene que estar pasando en la MUD cuando no toma posiciones coherentes, contundentes. Nosotros estamos, como tú bien lo decías, otras oposiciones abogando por lo que se llama la desobediencia civil.
este régimen que tenemos en Venezuela. Doctora, es importante decir varias cosas. Lo primero, en una entrevista anterior tuvimos aquí en nuestra estación, desde Caracas, un enlace que se hizo al doctor Marcos Polessel. Él es representante de la derecha liberal en Venezuela, que está empezando ahora a posicionarse, y él tenía una teoría bastante interesante. Él hablaba, a diferencia de lo que usted plantea con lo del esto de la desobediencia civil, sobre el federalismo. La salida sería el federalismo, la salida serían las cortes autonómicas electorales, es decir, que los propios ciudadanos se organicen, convoquen ellos mismos elecciones y que ellos mismos sean una especie de CNE, según entiendo yo, ¿no? Organizado por ellos mismos. Okay. Eso llevaría a elecciones auténticas en Venezuela, ¿no? Pero... Ajá, dime. Dime tú. Pero ya tenemos entonces otra opción que también lo hemos estudiado nosotros, lo hemos visto en textos a través de internet, y es el uso del artículo 350. Le pregunto yo, ¿por qué la MUD tiene tanto miedo de hacer uso de este artículo? Mira, yo lo que te puedo decir es que la MUD está jugando a esperar hasta el 2016 a hacerle un revocatorio a Nicolás Maduro. ¿Pero puede Venezuela esperar tanto? No, yo estoy totalmente contraria a eso, pero fíjate lo que te quiero decir. Todas esas ideas, las de Marco Polessel de derecha liberal, o hacer una constituyente, tiene que indefectiblemente darse en un gobierno de transición. O sea, lo que tenemos que entender los venezolanos es que cualquier proceso que se inicie con este régimen, con estos poderes podridos que tenemos en Venezuela, no nos van a llevar a nosotros a ninguna parte. O sea, la desobediencia civil es el proceso de oposición público dirigido a sacar este régimen, dirigido a llegar a un régimen de transición. Y ya con un régimen con un gobierno de transición, ahí sí ver cuáles son las posibilidades. Doctora, pero discúlpeme, Gandhi utilizó el mismo método de desobediencia civil o resistencia pacífica, y fíjese que miles de indios murieron en el proceso, ¿no? Y tardó no uno ni 2 años, poco de años para lograr la independencia de India. Pero es que si hace una cosa, la desobediencia civil que nosotros planteamos en Venezuela es una desobediencia civil, vamos a decir, inteligente, de otra manera. Mira, nosotros en Venezuela no tenemos ni China, y segundo, nos enfrentamos a un régimen de corte castrista, de un régimen de corte comunista, ¿ok? Entonces, las condiciones de Venezuela son unas condiciones totalmente diferentes a las, vamos a decir, desobediencias civiles que se han dado en la historia. Por eso nosotros, en el caso de Venezuela, tenemos que ser muchísimo más inteligentes. Nosotros tenemos que llevar y presionar, a empujar la debacle del régimen. Mira, antes, cuando estaba Hugo Chávez vivo, el Mercal se hacía los operativos todos los sábados. Ahorita con Nicolás Maduro se está haciendo cada 4, cada 5 sábados. ¿Por qué? Porque estos ladrones se han robado absolutamente todo. Entonces, esa clase pobre, esa clase que se suponía que era la que estaba sosteniendo a la revolución, se está dando cuenta de que todo es mentira. De lo que hay es una inversión cubana, de lo que hay es un grupillo de ladrones, de boliburgueses que se han hecho ricos haciendo negocios con el dinero venezolano, y que entonces estamos perdiendo no solamente como sociedad, sino... ¿Aló? Yo le quiero preguntar, doctora, en relación a eso, y lo hemos visto mucho en el Twitter y así, ¿hay patria? Mira, yo creo que hay patria, lo que no hay es patriota. Circulaba una... Mira, y no lo digo yo, no quiero tomarme atribuciones que no son. Eso fue una señora en un autobús que, pasando por el Fuerte Tiuna, estaban comentando en el autobús, y digo, no, aquí hay patria, aquí lo que no hay es patriotas. Y por eso es que yo lo puse en el Twitter y decía anónimo, porque no sabemos el nombre de la señora, pero fue una señora en un autobús pasando cerca del Fuerte Tiuna. ¿Pero usted cree que el chavista de a pie piensa que hay patria? Mira, el chavista de a pie se da cuenta de que Nicolás no es Hugo. Eso es lo primero, que parece ser que la oposición no ha terminado de digerir.
una cosa era un paro nacional con Hugo Chávez y otra cosa muy distinta es un paro nacional con Nicolás Maduro. Una cosa es hacer presión y hacer desobediencia civil con Hugo Chávez, ¿verdad? Y otra cosa muy diferente es hacerla con Nicolás. Pero ¿por qué tanto respeto? ¿Por qué tanto respeto? Y discúlpeme que le pregunte, no lo digo como algo malo. Pero ¿por qué tanto respeto? ¿Por qué en todos estos años tanto respeto con Hugo Chávez? Que no es tan diferente a Nicolás Maduro. Claro que el hombre tenía otras habilidades, ¿no? Para sostenerse tanto tiempo en el poder. Bueno, pero es que fíjate una cosa, Hugo Chávez tenía una ascendencia y tenía un carisma que no tienen ninguno de estos dos, ni Diosdado ni Hugo. Entonces esa es la ventaja, esa vamos a decir un 20% de ventaja que nosotros tenemos ahorita. La falta de carisma, la falta de ascendencia. Mira, cuando Hugo Chávez vivía, Hugo Chávez decía, vamos a comer basura, y todo el mundo comía basura. Ahorita no, ya la gente dice, bueno, yo quiero mejor basura light, el otro quiere basura de otra manera, ¿me entiendes? O sea, hay una diferencia con y sin Hugo Chávez. Esa es la realidad y es lo primero que hay que darse cuenta. Lo segundo es aceptar que estamos viviendo en una dictadura. Recientemente Leopoldo López, creo que fue ayer, anteayer, dijo que vivíamos en una dictadura y que podríamos hacer luchas para rescatar la democracia. Eso es un paso grande porque hasta hace unas semanas muy pocos dirigentes, líderes, tenían el valor de decir que en Venezuela había una dictadura. En Venezuela, una vez que está más que demostrado que no hay separación de poderes y que las elecciones son fraudulentas, tenemos que reconocer la existencia de una dictadura, agravada porque es de corte comunista, sustentada por el castrismo. Doctora, pero ¿por qué? Perdóname que la interrumpa. ¿Por qué se ha tardado tanto en hablar justo de esto y en estos términos tan claros? Porque fíjense, estamos en 2014 casi, 2013, a principios casi de un proceso electoral en Venezuela que por lo que usted me explica no va a servir para nada, por lo que usted me explica solo para distraer a los venezolanos quizás de la situación que tienen. ¿Por qué se tardó tanto en reconocer esto? ¿Quién? Tanto que la oposición dijera, bueno, estamos, mira, en un proceso que es una dictadura, esto es... Poca gente lo dice. Mira, yo te voy a decir una cosa, yo tengo 9 años, desde el año 2004, con el mismo discurso denunciando el fraude electoral. No, y el mismo discurso lo tiene usted y lo tiene JJ Rendón, pero en Venezuela nadie lo dice, nadie lo decía. Pero bueno, porque es que fíjate lo que pasa. Cuando tú reconoces en un país que estás en dictadura, las prebendas, óyeme bien, las prebendas y los favores políticos que tienen algunos miembros de la oposición, si son miembros de, o sea, si reconocen que hay una dictadura, pierden esos privilegios. Entonces, ¿qué pasa? Esta cúpula, esta gente, vamos a decirlo así, prefieren cohabitar con el régimen, prefieren vivir con el régimen antes de confrontarlo, antes de reconocer, mira, que hay una dictadura de corte castrista y esto es lo que tenemos que enfrentar y esta es la lucha que tenemos que dar. Si no, fíjate, por ejemplo, en Venezuela es, como digo yo, la gente cree que hay democracia porque de repente hay algunos políticos que dicen una que otra cosa, pero realmente eso que dicen estos políticos no debilitan al régimen, sino que más bien lo ayudan en ese disfraz de democracia. La gente dice, bueno, pero es que si estuviéramos en una dictadura no pudieras decir lo que dicen. No, esas son las nuevas dictaduras del siglo XXI. En las dictaduras del siglo XXI, sobre todo estas que están hoy por hoy enconándose en varios países del continente americano, utilizan esa situación. Un poquito de libertad de expresión, elecciones en todo momento, elecciones controladas para dar la apariencia de que estamos en democracia. Estamos hablando con Ana Mercedes Díaz, tiene unos conceptos interesantísimos sobre lo que viene ocurriendo en Venezuela. Usted la puede escuchar a través de nuestra página web www.ladigitalradiomadrid.com. También lo puede hacer a través de su teléfono móvil, ya estamos lanzando el link para que lo escuche. Doctora,
¿un neocomunismo, una neodictadura, permitirá en algún momento un referéndum? No, mira, eso es utopía. Casi imposible pensar que va a haber un referéndum. Mira, para que estos comunistas, óyeme bien, para que estos comunistas, para que estos castristas, perdóname la expresión que voy a utilizar, suelten la teta de Venezuela, tendrá que hacer a través de situaciones muy difíciles, de mucho coraje, de mucha coherencia. Mira, el ALBA, UNASUR, todos estos organismos internacionales, quien los ha mantenido ha sido el petróleo venezolano. ¿Cuánto se le da a la OEA? ¿Cuánto se le ha dado a Insulsa para que a nivel internacional se avale el régimen que está en Venezuela? Una de las cosas que yo sostengo es que la democracia venezolana es un problema de los venezolanos y la comunidad internacional va a tratar de evitar meterse en ese problema. Entonces, mientras nosotros sigamos dando mensajes equivocados, como el que estamos dando, cantamos fraude, pero después vamos a elecciones, nosotros se lo hacemos más fácil a la comunidad internacional que está recibiendo prebendas de las riquezas venezolanas. Y a propósito de eso, ¿no? A propósito de eso, el presidente de Renovación Nacional de Chile, que es de derecha, le dijo a Marcos Polessel, porque me lo contó en vivo, que los venezolanos no son serios. ¿Por qué? Porque llaman elecciones, habiendo dicho que, diciendo que había fraude en la anterior elección. Entonces no se entiende en otros países y van dejando solo a Venezuela, van dejando solos a los venezolanos. Por eso, por la falta de consistencia en las cosas, ¿no? Pero es que ven acá, tienen razón. O sea, mira, hay un hecho definitivo que fue la negativa por parte del Consejo Nacional Electoral en hacer las auditorías. Si las auditorías se hubiesen hecho de manera integral, ¿qué se iba a determinar? Se iba a determinar que en las bitácoras de las máquinas de votación se iba a determinar en qué momento y cuáles fueron las transmisiones que se hicieron a través de esas máquinas. Si nos dejaban auditar las captahuellas, íbamos a saber que las captahuellas realmente no hacen match con las huellas y los nombres, y que sí se puede votar varias veces, y que la captahuellas es un mecanismo de intimidación para los electores. Con la auditoría integral se iba a determinar en los cuadernos electorales que no iban a tener las firmas, el número de firmas, ni el número de huellas que se suponía iban a estar en el acta. Entonces, ¿qué más prueba puede tener el pueblo venezolano de que en Venezuela las elecciones son fraudulentas y que para lo único que sirven es para legitimar el régimen? Ninguna. Ya no hay más pruebas. Yo le decía a un grupo de venezolanos ayer por Skype que ya el tema electoral ya está, como quien dice, gastado. Yo creo que gastado. Ya el que quiera creer en el proceso electoral es porque bien, no quisiera ni decir la palabra, bien avestruz, quiere meter la cabeza en la tierra y hacerse loco. Ahorita, ¿cuál es la situación? Bueno, tenemos una oposición del régimen que quiere atornillar a Nicolás, que quiere seguir con los procesos electorales, y una oposición al régimen que va despertando y que se va dando cuenta que tenemos otros mecanismos de lucha. Pero en esa oposición al régimen, doctora Ana, en esa oposición al régimen, me imagino yo, habrán chavistas que se sumen, ¿no? Que ya están también cansados del tema. Claro, porque es que fíjate una cosa, si hay algo de lo que se están dando cuenta los chavistas, es de la injerencia cubana. Y en estos 15 años no pudieron terminar de destruir ese poquito de nacionalismo que nos queda a los venezolanos. A ningún patriota, a ningún venezolano le puede gustar que mientras tú no tienes luz o mientras tú no tienes que comer, este régimen anda regalando a otros países plantas eléctricas o anda regalando otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Ya el chavista de a pie, el que el Bolívar no le vale nada, que quería aprovechar este momento, viene una actividad de la desobediencia civil que se llama El Bolívar no vale nada. Es un evento donde se van a unir
varios movimientos que están con la desobediencia civil para empezar a hacer vida y hacer acciones en el país, demostrándole al pueblo que esa tablita de salvación que se llama MUD y que está haciendo agua, hay que soltarla y empezar a montarse en el buque que significa la desobediencia civil para empujar la caída de este régimen. Estamos hablando con la doctora Ana Mercedes Díaz. Ella está en vivo con nosotros desde Miami, es una conexión hecha con Madrid, 1 de la madrugada, es 20 de septiembre, qué pena con todos. Doctora, no sé si lo sabe, si no se ha enterado, pero Estados Unidos acaba de prohibir el sobrevuelo del avión de Nicolás Maduro sobre su territorio. No me he enterado, o sea, sinceramente no me había enterado pues de esa... Está corriendo el cable noticioso ahora mismo, lo puede ver usted en internet, en Twitter. Y bueno, Actualidad RT informa que en efecto ha sido prohibido el sobrevuelo del avión presidencial de Venezuela por el espacio aéreo de Puerto Rico. Recordemos que Puerto Rico pertenece a Estados Unidos, en un trayecto que hacía este avión presidencial hasta China, informó el canciller venezolano Elías Agua. Doctora, está claro que Estados Unidos nada quiere con los comunistas, a pesar de haber sostenido luego del 14 de abril algunas conversaciones con ellos. ¿Cómo ve esa situación, ¿no?, de Estados Unidos y la oposición venezolana? ¿Hay una conspiración desde Estados Unidos empezando? No, mira, yo no creo que hay ninguna conspiración de parte de Estados Unidos. Para empezar, las conspiraciones se hacen contra gobiernos electos democráticamente. Hay que estar claro que Nicolás Maduro se robó las elecciones el 14 de abril y que por lo tanto derrocar a Nicolás Maduro no sería ni una conspiración ni sería un golpe de Estado. Ahora bien, ¿qué pasa con Estados Unidos? Fíjate que el 14 de abril Estados Unidos no reconocía a Nicolás como presidente, al igual que muchos países. ¿Por qué terminan reconociéndolo? Porque es la propia oposición del régimen, la oposición que le pertenece al régimen, que empieza a enfriar la situación en Venezuela, que empieza a mandar a bailar salsa, que empieza, imagínate tú, un país donde te roban las elecciones, ¿cómo vas a decir tú vayan a bailar salsa? Es cierto que tú no quieres confrontar, es cierto que tú no quieres pelear, pero tú hubieras podido, o sea, Capriles habría podido decir, en paro nacional por el robo de las elecciones y crear un conflicto. El problema es que no se le creó un conflicto a Nicolás Maduro. O sea, nos quedamos en cantar el fraude, pero después de eso se fue enfriando y evidentemente los demás países no pueden dar la lucha que nosotros nos damos. O sea, los primeros que tenemos que dar la lucha somos los venezolanos. Eso es indiscutible. Si nosotros no hacemos la lucha, olvidémonos que ningún otro país va a dar la lucha por nosotros. Pero a mí me parece, doctora, que los venezolanos de oposición están esperando, están como la Vinotinto, digamos, ¿no? Está esperando que otros hagan por ella lo que ella no fue capaz de hacer en todo este tiempo, ¿no? Me parece que es algo así. Porque están esperando que otros países le resuelvan el problema y nadie actúa al interior del país. Mira, yo te voy a decir una cosa. A diferencia de comentarios de otras personas, yo creo que el pueblo venezolano ha sido muy noble en el sentido de que ha marchado, ha hecho paro, ha hecho una cantidad de cosas por rescatar la soberanía. En estos momentos que pasa, un tanto de desgaste, un tanto que la dirigencia, óyeme bien, la dirigencia política ha perdido la brújula, o en el peor de los casos, no quiere tener la brújula, no le interesa enfrentar al régimen castrista como lo tiene que enfrentar. Entonces el venezolano de a pie, el venezolano que hace sus colas, el venezolano que no tiene su camión, su carro blindado porque no lo puede blindar, este venezolano está como esperando a ver, bueno, ¿y ahora para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Por eso es que surgen entonces diferentes líderes de organizaciones civiles que empiezan a buscar y a tratar de organizarse con otra visión. Y eso es, y para eso es lo que es la desobediencia civil. Mira, uno de los problemas fundamentales que tenemos nosotros los venezolanos es el ego.
Cada uno tiene, todas las organizaciones tienen su espacio, tienen un trabajo, no quieren ceder lo que han hecho, lo que han estado haciendo. Y eso es parte del problema. Para el año 2012, en enero del 2012, gracias a Eric Edwards, un norteamericano que estuvo en Venezuela y que lamentablemente hoy por hoy está muy enfermo, Sufre de nosotros cáncer. logramos sentar en una misma mesa a EDATA, a Votolimpio, a gente de Súmate, a especialistas electorales ubicados en todas partes, con una sola objetivo, que era el fraude electoral y bajo la premisa de querer elecciones auténticas. Eso sirvió a que todas las organizaciones, sin perder sus espacios, sin perder su identidad, colaboraran